Hola, muy buenas. Bienvenidos a la cueva. Un día más estamos con vosotros presentando una motocicleta. Esta vez una motocicleta muy en boca de todo últimamente, una top venta desde finales de 2022 y principios de 2023 aquí en España. Y nada, si queréis saber un poquito más de nuestra unidad en concreto, no os perdáis el vídeo que comenzamos después de la intro. Muy buenas. Pues como os decía, aquí estamos con la Vogue 300 Rally. Una moto diseñada para la aventura, sobre todo off-road, una trail ligera de 300 centímetros cúbicos, monocilíndrica, que consta con una potencia de 28 caballos y medio y un par motor de 28 newton metros. Es una motocicleta que se ha pensado para, yo creo, dos tipos de mercado. Uno, la persona que se acaba de sacar el carné A2 y va a ser su primera moto de campo y quiere una moto que le cumpla con las expectativas sin ser una moto que requiera de demasiado mantenimiento o de unas prestaciones que nos puedan comprometer un poco. Y también tiene otro mercado que está proliferando mucho, que es el de las personas que la queremos como segunda moto para ir al campo, hacer viajes off-road y no comprometer las máquinas grandes y simplemente llevar una moto que cumple perfectamente con su cometido y que tiene un precio súper asequible. De hecho, esta motocicleta ronda los 4.500 euros. Además, tiene 5 años de garantía y 1 año de seguro gratuito en el momento de la compra. Con lo cual, acceder a ella, pues la verdad que es bastante jugoso. La verdad que te ponen un caramelito y cuando la pruebas, pues bueno, sí es cierto que de ahí nace la edición nuestra HXC. Hay cositas a mejorar de las que vamos a hablaros ahora para que ustedes también tomen conciencia. Os iré poniendo fotos aquí arriba de las modificaciones y os iré enseñando un poquito en qué consisten. De hecho, la Vogue 300 Rally va equipada con doble freno de disco, tanto delantero y trasero, vamos, monodisco delantero y monodisco trasero, ¿vale? Con un sistema de ABS desconectable en la piña de luces izquierda, digamos, va un botoncito debajo del espejo retrovisor, como enseño en la foto, y la verdad es que funciona bastante bien. Vamos a empezar a hablar un poquito de la moto y de sus pros y de sus contras, y de las cosas que se han mejorado en nuestro diseño, nuestro modelo HXC. Vamos a empezar, digamos, de adelante a atrás. Empezando por delante, lo primero que le hemos puesto son unos guardapolvos de neopreno, unos guardapolvos de neopreno a toda la barra de horquilla, que lo que hace es que toda esa tierra, todo ese barro, todo ese polvo que pueda entrar en manchar la barra y pueda hacer que esa mierda suba al retén, lo rompa y perder el aceite de la barra de horquilla, pues bueno, la proteja un poquito y así de esa manera ir con más confianza, sobre todo cuando nos vayamos a viajes largos y tengamos que pedirle un poquito más de rendimiento. Si nos fijamos también en la pinza de freno delantera, veréis que la pastilla de freno, tal como se ve ahí brillando, no es la de casa. Esta moto de casa trae, como os enseño aquí en la foto, unas pastillas de freno orgánicas sin marca que, la verdad, no frenan muy bien y se han sustituido por unas Halfer sintetizadas, que ya simplemente hace con esa mejora que la mordida del freno delantero sea mucho más eficiente, puesto que es verdad que de casa la frenada delantera, comparada con la trasera, que es una frenada muy agresiva, es una frenada un poco pobre. Tenemos que tener en cuenta también que cuando nosotros hacemos un esfuerzo de frenada con una motocicleta, no solo hacemos el esfuerzo de parada, sino que también además hacemos el esfuerzo de compresión de horquilla. La moto, a medida que nosotros frenamos por la propia inercia, las propias leyes de la física, la motocicleta al tender a avanzar hunde la horquilla y después de hundir la horquilla frena la moto. Entonces, ¿qué pasa? Al tener una horquilla de taraje más bien blandito para que absorba un poquito en todos los terrenos y de largo recorrido,
cuando nosotros frenamos y comprimimos la horquilla, ya hemos hecho bastante fuerza de la bomba de freno. Si bien es cierto, luego encima hay que parar la moto. Entonces, yo recomiendo que se pongan unas pastillas de freno sintetizadas, que la mordida es mucho más eficiente y, por tanto, la moto funciona mucho mejor en la frenada del tren delantero, que, como veréis en muchos vídeos, todos se quejan un poco de que no es demasiado eficiente y lo único que hay que hacer simplemente es poner unas pastillas de freno un poquito mejores. La iluminación de la moto es entera full LED, salvo las dos bombillas de corta y larga, que son halógenas. Esta moto de casa es verdad que el haz de luz viene muy largo, viene muy alto. Entonces molesta un poco y además nosotros cuando ponemos la larga en carretera de noche perdemos todo el campo de visión abajo y iluminamos muy al cielo. Tiene un tornillito de regulación que si queréis me lo ponéis en comentarios y os enseño cómo funciona, que girando a izquierda lo subimos, girando a derecha lo bajamos y nosotros podemos regular ese haz de luz para que la luz la tire más bajita y por tanto tener también muchísima mejor iluminación. De hecho, la iluminación es estupenda, pero si no se regula el faro, la iluminación no es muy eficiente. Tampoco de casa, solamente por el ajuste, ¿eh? Por lo demás, va muy bien. Siguiendo un poquito más hacia atrás, esta motocicleta se le ha dotado de una barrita de 22, que hace a modo de arañita aquí detrás de su cúpula, que te permite ponerle accesorios. Nosotros tenemos instalada una cogida de un Garmin, os enseño en la foto, el Garmin elegido es el Garmin Oregon 700, es un Garmin que funciona muy bien, un Garmin muy compacto, un Garmin que tiene buen tacto para los guantes cuando vamos manejando la motocicleta. Poder tocarlo con guantes nos permite grabar rutas, seguir rutas, poner diferentes mapas, en fin, podéis ver las especificaciones por internet, pero es muy recomendable y además está a unos precios bastante asequibles, tanto nuevos como también en el mercado de segunda mano. La pantalla se le ha puesto, como voy a poner aquí en una foto, una película protectora, un plastiquito, igual que podía llevar el de la pantalla de nuestros teléfonos móviles, porque esta moto tiende mucho a coger polvo cuando salimos al campo y cuando la limpiamos con los guantes, la podemos arañar. Pues es una tontería, se vende en AliExpress y la verdad es que funciona muy bien y hace que no arañemos nuestro cristal. Y le hemos puesto, como enseño en la foto, una cosa muy importante para mí y seguro que para muchos de vosotros, que es un simple reloj para ver la hora, para ver más o menos qué horas nos quedan de día y situarnos un poco, porque la verdad es que la carencia que yo más le achaco a este marcador es que no tenga un reloj para ver la hora y tener un poquito ese control. Y bien, siguiendo por la zona del manillar, hemos modificado también, como veréis aquí en la foto, el puño de la motocicleta y la piña de luces. La piña de luces ha sido necesaria modificarla porque la piña de luces de casa es más ancha, dado que dentro lleva el puño, lleva el propio recorrido para que la caña de acelerador, como os voy a mostrar aquí ahora, la caña de acelerador, que sería esta polea, entre aquí dentro y a partir de ahí ya nosotros aceleremos. El puño de casa de esta motocicleta tiene muchísimo recorrido. Entonces hace que pedirle un poquito de rendimiento o tener un poquito de tacto de gas pues sea una maniobra que a priori tan sencilla resulta tediosa y bueno, pues se le pone un puño rápido, se le pone una piña de luces más pequeñita, se le pone otra vez su cableado y se hace que la moto funcione igual que antes, sin embargo tengamos un recorrido que simplemente con un toque de gas pues ya abramos el puño entero y la verdad que es mucho mejor. También se le ha dotado de unos puños ProTapper, digamos unos mangos, para que con el tacto que trae de casa tan duro, tan plasticoso, pues sea un poquito más, tenga un poquito de mejor agarre cuando nosotros conducimos la motocicleta con nuestros guantes de enduro o de cross, bien sean de invierno, de verano. Si es cierto que se resbala menos el acelerador cuando vas de pie, lo tocas con la punta de los dedos, es mucho mejor poner unos puños y es una inversión bastante sencilla. Nos vamos a ir un poco ya a las modificaciones que se le han hecho a la motocicleta de motor para que la moto saque un poquito más de rendimiento. Son modificaciones sumamente básicas, aunque tienen su complicación el mero hecho de ejecutarlas, pero son muy básicas, pero creo son necesarias porque esta moto, la versión europea, viene dotada con un sistema de catalizadores para la normativa Euro 5. Entonces, es cierto que, aunque el sonido del escape de casa es precioso, pero retienen la salida de gases.
Si liberamos la salida de gases, también debemos de poner una bujía de mejor calidad y también debemos de modificar el filtro de aire, porque ese filtro de aire que tiene de casa no absorbe mucho y se puede modificar. En las fotos que os voy a enseñar aquí arriba, os voy a enseñar en una foto de cerca en la que vais a ver el tubo de escape. Es un tubo de escape derivado del motocross que se ha adaptado con un tubo de colector intermedio que une la salida de casa con el tramo final que nosotros hemos instalado en una casa de tubos de escape. Si queréis me lo ponéis en comentarios, os digo cuál. Se ha instalado este tubo intermedio para la unión y la verdad es que el sonido cambia radicalmente, tiene un sonido precioso. Para gestionar este escape, como os decía, el filtro de aire que va aquí dentro, debajo de esta tapa, se ha abierto y se ha modificado poniendo unas espumas, como os voy a enseñar aquí en la foto, y aquí os voy a enseñar un corte, poniendo una espuma cortada a medida y echando aceite de filtros. Esto lo he puesto así a goterones para que ustedes veáis que lleva aplicado el aceite. Bien uniforme, bien empapadito, se mete, se prepara, se modifica la caja de filtro y ya por tanto tenemos una absorción de aire de más calidad y sin riesgo alguno de que entre suciedad ninguna al motor. Y la bujía, pues lógicamente también se ha modificado y se le ha montado una NGK de iridio, como os enseño en la foto, que siempre da más prestaciones una buena bujía de iridio que una bujía de casa y sin marca, como viene montado en esta motocicleta. Y quiero hablaros también de la modificación más importante. Aquí arriba vais a ver la foto. La relación de transmisión. También os voy a poner aquí una foto en la que vais a ver qué relación, qué desarrollo trae la caja de cambio de nuestra Vogue 300 Rally. El motor de la Vogue 300 Rally es un motor que deriva del motor de la Kawasaki KLX 300. Cuando Kawasaki ha soltado la patente del motor KLX 300 porque ya no lo fabrican, lo ha cogido Longines, que es la marca madre de Vogue, y lo ha usado para fabricar estos motores. Estos motores están altamente probados, llevan varios años fabricándolo en Longines, en modelos que se están vendiendo por todo el mundo, no solo Roa, sino también en motos de cilindrada media para carretera, tipo Naked y demás, y son motores que están altamente testados y que funcionan muy bien. Pero en esta moto en concreto, como os decía, el desarrollo de casa es demasiado corto. El plato trasero, que se lo hemos modificado, traía 48 dientes de casa. Se ha sustituido por uno de 42, haciendo que la moto pueda desarrollar mejor la potencia, puesto que la caja de cambio es muy corta. Como vais a ver aquí arriba en la foto, la primera y la segunda son un par de velocidades que están súper reducidas. ¿Están pensadas para qué? Para subir trialeras, caminos muy difíciles, sitios donde la moto se atasque por bancos de arena, por barro. La primera y la segunda velocidad son como si fuera un tractor, como si fuera una reductora. Son muy cortitas. Si a eso le añadimos un desarrollo final tan corto, hace que la primera velocidad de casa le cueste subir de 5 kilómetros por hora. En definitiva, hay que ponerlo un poquito más largo, porque además te permite aprovechar la primera velocidad y la segunda un poquito mejor. Y ya os digo que tan corto es la caja de cambio que no se ve comprometida la fuerza porque aumentemos en 4 dientes menos que se han puesto detrás el largo del desarrollo final en la motocicleta. Después, el segundo bloque de velocidades, la tercera y la cuarta, están pensadas para hacer caminos off-road con soltura, a bajas revoluciones y a velocidades muy buenas en las que la moto va tranquila, de revoluciones y va rodando excelente. La tercera y la cuarta están pensadas para ese tipo de caminos. Y luego ya la quinta y la sexta son relaciones de transmisión que desmultiplican mucho la caja de cambio, de forma que incluso la sexta ya está a 0,98, es decir, ya está por debajo de la relación 1:1 y, por tanto, estira las velocidades de forma que, gracias a ese desarrollo más largo, puedes alcanzar sin problemas velocidades superiores a 120 kilómetros por hora con la moto sin subirla mucho de vueltas y sin comprometerla y sin forzarla, que al final es lo que consiste. Me queda hablaros también de las alforjas, ¿vale? Cuando planteemos un viaje, lógicamente, pues unas alforjas son esenciales para llevar
un poquito de herramientas, llevar nuestras ropitas, llevar las cámaras, llevar todas las cositas. Si queréis, lo dicho en comentarios, os dejo el enlace de las que yo he optado. Buena capacidad, buen precio, se compran por internet, en unos días vienen a casa. Son las Bagtex, son las Bagtex. Y la verdad es que sí es cierto que el Makuto, digamos, superior tiene unas dimensiones demasiado grandes. Aquí tendríamos que llevar nosotros demasiadas cosas. Es un Makuto con mucho volumen, muchos litros de volumen. Y luego después las laterales, que serían estas, que creo que rondan los 25 litros, irían aquí cogidas con cuerda. Y nosotros le hemos comprado, lo que pasa es que todavía no lo tengo instalado porque no ha hecho falta, un protector térmico al escape, que os lo voy a mostrar ahora, para que no nos queme las alforjas, aunque no obstante, seguramente acabemos montando un herraje sencillo que nos permita hacer un apoyo a esa alforja para que no queme el contacto directo del escape la alforja, y así como en este lado tampoco den en los carenados y no se estropeen los carenados ni nada de eso en una caidita tonta. El protector térmico sería esto, que simplemente con dos abrazaderas se instala aquí y ya hace lógicamente que esto absorba gran parte del calor, imposibilitando que se queme la alforja. Y ya por último quiero comentaros que la moto, que tiene aproximadamente 850 kilómetros, ya he aprovechado y le he pegado el segundo cambio de aceite. El primero se lo hice con 100 kilómetros para quitar esa primera viruta del rodaje del motor y ese aceite que no sé ni qué marca traía, lógicamente, porque es el que trae de casa. Lo sustituí por un Castrol, un 10W40, un Castrol Power 1 Racing, un Castrol que se usa muchísimo y que funciona perfecto para este tipo de motores. Y ahora a los 850 kilómetros lo he cambiado otra vez y ya le he puesto su filtro original. Digamos, a modo de revisión de los 1000. A los 2000 kilómetros le volveré a cambiar otra vez el aceite. Yo cada 2000 kilómetros o por ahí se lo cambio. Y quiero comentaros también, que os voy a dejar ahora el enlace de unos vídeos, el primer fallo que encontré en la moto. Ha sido un fallo, bueno, imaginaros que estas motos se fabrican todos los días miles de unidades. Alguna puede salir con un fallito. La mía ha sido una. Pero no la he llevado a garantía por eso, porque simplemente ha sido un retén. Ahora os pondré unos vídeos en los que vais a ver un poquito en qué consistía ese fallito, esa reparación. Era una gotita de aceite que salía del motor. Ha sido súper sencillo y es una cosa muy normal que pueda pasar, y puede pasar tanto en una Alonzin, que es realmente la marca de esto, como en una moto de cualquier otra marca, con toda la reputación que ustedes queráis darle. Hola, muy buenas. Os voy a enseñar una fuguita de aceite que me he encontrado en la moto ahora en el cambio de los 1000 kilómetros. Todavía no tiene ni 900 kilómetros, pero yo le cambio ya el aceite. De hecho, ya es el segundo que le cambio. El primero se lo cambié con 100 kilómetros, el de casa. Ahora a los 840 por ahí le estoy haciendo otro cambio. Luego a los 2000 y algo le hago otro. Yo se lo cambio cada poco. Pero he descubierto que la moto tenía una gotita de aceite en el suelo y es una fuguita que viene por aquí. A ver, un momentito, voy a poner la linterna aquí y os voy a enseñar dónde es. Bueno, pues una vez retirada la tapita, hemos visto, este es el sensor de las velocidades. Allí hay un pinchito, un tetoncito, que cuando va tocando con cada una de estas, pues te marca la velocidad en la que está. Primera, punto muerto; segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Ese tambor se va moviendo con la caja de cambio y cuando va tocando cada uno de los tetones, pues uno de los te va marcando. Entonces, parece que la fuga venía de esta gomita que permitía que el aceite saliera para afuera, soltando una gomita. Por lo demás, el aceite a los 800 kilómetros, pues si os fijáis, tiene brillos, tiene purpurina de virutas de hierro, como es normal en un motor en rodaje, ¿vale? Ya es el segundo aceite. El primero salió todavía con más purpurina y seguro que el tercer aceite pues también saldrá con purpurina. Por eso yo recomiendo que los primeros aceites los cambiéis cada muy poco, porque
Todo esto son virutas de hierro que el motor va limando y hay que irlas quitando. Y le he puesto un formador de junta alrededor, tanto por debajo de ese retén de goma como por encima, ¿no? Por debajo, cuando he metido la gomita, lo ha escupido la goma para afuera y ya está también por encima. Ahora ya meto esto aquí y con este Nural 62 no vuelve a perder una gota en la vida. Así que venga, para adentro. Deciros que Lonzing es una motocicleta, es una marca de motocicletas que está fabricando motores a grandes marcas como pudieran ser BMW, están fabricando también piezas o están fabricando transmisiones para motos de alta cilindrada de otras marcas, puesto que Lonzing fabrica productos de primera calidad, siendo Vogue para Europa la marca, digamos, premium, que hace que, bueno, le da una calidad de acabados un poquito mejor, de manillares, de tapitas de otro color del motor y tal, le da un poquito más de calidad al producto para que entre un poquito más por los ojos y la verdad que nos decantemos por la compra, ¿no? Entonces, nada, simplemente deciros que si queréis una moto divertida, una moto que funciona bien, una moto que su distancia libre al suelo es la mayor del segmento y, por tanto, darle un trompazo al motor sería muy difícil, una moto que viene de casa dotada de protecciones de carenados laterales, de paramano, de una cupulita alta que cubre bastante bien, de iluminación full LED, de horquillas de largo recorrido, de cubrecárter de plástico y de, en definitiva, una relación también peso-potencia bastante buenecita. Por 4.500 euros no tiene rival. Así que nada, os iré enseñando vídeos en el canal de viajes y de proyectos que tenemos con ella. Espero que haya gustado. Si tenéis alguna duda, algún comentario, me lo ponéis abajo y si no, nos vemos en el siguiente vídeo.